Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. En la clase del día de hoy vamos a estudiar cuáles son las operaciones y las propiedades de los conjuntos. Esta clase hace parte del curso de Lógica Matemática. Antes de comenzar veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es un conjunto y Valentina desea saber qué operaciones existen. Antes de contestar las preguntas de Sebastián y Valentina, veamos los siguientes conceptos. ¿Qué es un conjunto? Vamos a decir que todo conjunto es una agrupación o colección de uno o más elementos con una característica común bien definida que los identifica a todos. Todo conjunto lo vamos a representar con una letra mayúscula, así como ustedes observan acá en el tablero. Acá tenemos, por ejemplo, el conjunto M y el conjunto E. Y a cada uno de los elementos del conjunto los vamos a representar con letras minúsculas. En el conjunto M ustedes pueden observar los siguientes elementos. Tenemos el elemento A, que es la excavadora, el elemento B, la retroexcavadora, el elemento F, la volqueta, el elemento C, la pavimentadora, el elemento D, la compactadora, el elemento G, la mezcladora y finalmente el elemento E, la motoniveladora. Ustedes, mis queridos alumnos, vayan pensando cuál puede ser la característica común que identifica a todos y cada uno de los elementos de este conjunto llamado M. Acá tenemos un segundo ejemplo. Tenemos el conjunto E. Este conjunto está formado por los siguientes elementos: A, cuaderno; B, maleta; C, colores; D, sacapuntas; E, borrador; y F, lápiz. También vamos pensando cuál puede ser la característica común que vincula a todos estos elementos en el conjunto E. Ahora vamos a ver cuáles son las operaciones que podemos hacer con los conjuntos. La primera operación es la operación de la unión. Dice que si tenemos dos conjuntos de elementos, por ejemplo estos que ustedes ven en el tablero, llamados Q y llamado B, con la operación de la unión simbolizada como U o con el signo más, podemos formar un conjunto, como ustedes lo ven acá en el tablero, llamado Q unido B o también Q más B, a partir de la unión de todos los elementos que son comunes y no comunes y que están en el interior de ambos conjuntos, siempre y cuando todos los elementos tengan una característica común que los vincule a todos. En este caso, jóvenes, como ustedes ven en el tablero, tenemos que en el conjunto Q tenemos los elementos el 1, el número 5, el 9, el 7, el 2 y el 6. Y en el conjunto B tenemos efectivamente el número 4, el 10, el 11, el 3, el 12 y el 8. Seguramente ustedes jóvenes que observan ambos conjuntos ya se han dado cuenta que hay elementos repetidos en ambos conjuntos y que también tenemos elementos no comunes. Entonces vamos a decir que mediante la unión yo puedo formar este conjunto que ustedes ven acá en la parte derecha del tablero, llamado Q más B o también Q unido B. Y observen que en este conjunto
lo que hacemos es que vamos a colocar todos los elementos de ambos conjuntos. En el caso efectivo de que haya algún elemento repetido, o sea, que aparezca tanto en Q como en B, lo vamos a colocar una sola vez. Entonces en este caso tenemos el 1, miren el 1 acá de Q está aquí. Aquí está por ejemplo el 5, el 9 y el 7 de Q, están aquí. Y aquí tenemos los elementos 6 y 2 de Q, están acá. En este caso, por ejemplo, el 4 y el 10 de B están acá, miren el 4 y el 10. Acá está el elemento 8, el 11 y el 12, mírenlos acá, 8, 11 y 12. Y este sería el último elemento de B que está acá. Vamos a decir también, jóvenes, que este nuevo conjunto llamado Q más B, lo que es igual a Q unido con B, lo podemos expresar de dos formas. Recordemos la clase anterior. Recordemos que en la representación de los conjuntos, el conjunto puede ser expresado de forma tabular o extensiva y de forma comprimida o concisa. Recordemos también, jóvenes, que de forma concisa lo que hacemos es que copiamos la característica común que vincula a todos los elementos de este nuevo conjunto. Y de forma tabular o extensiva debemos anotar todos los elementos del nuevo conjunto separados por comas entre estas llaves. Entonces tenemos que de forma concisa la característica de todos estos números es que son enteros positivos, por ejemplo, mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 12. Y recuerden que también vamos a utilizar este símbolo que estoy señalando en el tablero, que significa X tal que X. Recuerden que esto lo que significa es que la característica aplica para cada elemento de este conjunto. Ahora, de forma tabular diremos que el conjunto Q unido con B, que es el mismo conjunto Q más B, va a ser igual, abro llaves, y copiamos cada uno de los elementos de este nuevo conjunto. Entonces tenemos los elementos 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Fíjense, jóvenes, que todos los elementos están separados por comas y terminamos cerrando la llave. Ahora veamos, jóvenes, cuáles son las propiedades matemáticas de esta operación llamada la unión de conjuntos. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar, a fin de poder entender, jóvenes, las propiedades matemáticas de la unión, el conjunto Q formado por estos elementos que estoy aquí señalando. Vamos a tener un conjunto B formado por estos elementos, un conjunto E formado por todos estos elementos, el elemento 1, el 5, el 6 y el 7, y vamos a tener también un conjunto universal. Recordemos que en este caso este conjunto universal es un conjunto finito que contiene tanto a Q como a B como a E. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar. Las propiedades matemáticas de la unión dicen así. Dicen que la unión, la primera propiedad es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que no importa el orden en el que usted coja los conjuntos, vamos a poder decir que Q unido con B es lo mismo que B unido Q. O que Q unido con B es lo mismo a tener B más Q. Recordemos que en la unión, el símbolo de la unión U es el mismo símbolo más. Pueden utilizar ambos símbolos así como lo ven acá. En el ejemplo nos vamos a dar cuenta que efectivamente si yo tengo el conjunto Q formado por estos elementos que ustedes ven acá, jóvenes, y lo unimos con los elementos del conjunto B, nos damos cuenta que aquí hay elementos comunes y no comunes. En este caso, el número 3 es el elemento común. Los no comunes serían el elemento 1, el 2, el 4 y el 5. De esa forma, al formar el conjunto de la unión,
nos damos cuenta que es este que aparece acá en el lado derecho del tablero. Entonces vamos a decir que Q unido con B es un conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, el 4 y el 5. La segunda propiedad de la operación de la unión es que la unión jóvenes es asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos los conjuntos Q, el conjunto B y el conjunto E, yo puedo asociar dos conjuntos, cualquiera de ellos, y al conjunto que resulte de la asociación yo lo puedo unir con el tercer conjunto. Véanlo acá, jóvenes. En este primer caso tenemos que Q, al conjunto Q, lo vamos a unir con la asociación del conjunto B más E. La propiedad dice que si yo hago toda esta operación matemática, el resultado de este nuevo conjunto va a ser igual a asociar Q con B, o sea Q más B, y el resultado de esta asociación le uno el conjunto E. Y a su vez esto también va a ser igual a la asociación del conjunto Q con el conjunto E mediante esta operación unido el conjunto B. Ustedes lo que van a hacer efectivamente, jóvenes, es verificar con el ejemplo que les doy acá en el tablero que todas estas igualdades se cumplen. Veamos la primera. Observen muy bien esta. Yo tengo el conjunto Q unido con B más E. Es lo que ustedes ven acá. Entonces, recuerden que en la unión debemos juntar los elementos comunes y no comunes. Pero recuerden que si tenemos algún elemento común, lo copiaremos una sola vez. Entonces yo diré que este conjunto será formado por los elementos 1, miren que el 1 pertenece a Q, el 2 pertenece a Q, el 3 pertenece a Q y también pertenece a B, el 4 pertenece a B, el 5 está en B y en E, el 6 y el 7 están en E. Esa es la operación de la unión. Ahora ustedes, jóvenes, lo que van a hacer es que van a sacar este conjunto y van a verificar si efectivamente se cumple esta segunda propiedad llamada la asociativa en la unión. Acá tenemos, jóvenes, una tercera propiedad. Esta propiedad es muy interesante. Dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto Q, y yo ese conjunto lo uno consigo mismo, al final voy a formar el mismo conjunto. Aquí tenemos efectivamente que si en Q tengo estos elementos, al unirlo todos los elementos quedarían siendo comunes. Y ya sabemos que los comunes los copiamos una sola vez. Al final nos vamos a dar cuenta que el conjunto Q es este que nos dieron originalmente. La cuarta propiedad dice que si yo tengo cualquier conjunto y ese conjunto, jóvenes, lo unimos con el conjunto vacío, esta propiedad me dice que el resultado será el mismo conjunto original. O sea, que si yo tengo Q y lo uno con vacío, obtengo Q, que si yo tengo B y lo uno con vacío, obtengo B, que si yo tengo el conjunto E y lo uno con el vacío, obtengo E. Aquí obtenemos efectivamente el conjunto B, que es igual al conjunto original. Ahora tenemos una quinta propiedad. En la clase anterior, ustedes recordarán, jóvenes, la definición del subconjunto propio. Recuerden que un subconjunto es propio cuando efectivamente es subconjunto, o sea que está incluido en otro conjunto, pero adicional a eso, los dos conjuntos son diferentes. Recordemos que el símbolo de este subconjunto propio es esta letra que ustedes ven que parece una C. Entonces vamos a decir que en la operación de la unión de dos conjuntos, cualquiera de los dos conjuntos va a ser subconjunto propio de esta unión, así como ustedes lo ven acá. Entonces vamos a decir que el conjunto E es subconjunto de E más Q.
Pero también podríamos decir que el conjunto Q es subconjunto de E más Q. Vamos a verificarlo. Observen acá en el lado derecho. Fíjense, jóvenes, que el conjunto de E más Q está formado por estos elementos. El elemento 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Vamos a comparar, jóvenes, este conjunto con el conjunto E que ustedes ven acá y nos damos cuenta que todos los elementos de E están incluidos en este conjunto. Por tal motivo, E es subconjunto de este conjunto de la unión. Pero también nos damos cuenta que este conjunto E es diferente a este conjunto de la unión, y como es diferente, vamos a poder decir que entonces es subconjunto propio, y le colocamos este símbolo. También debemos recordar en esta sexta propiedad que el conjunto que contiene al otro se llama superconjunto. En este caso, en esta sexta propiedad diremos que el conjunto unión de dos conjuntos siempre va a ser el superconjunto propio de ambos. O sea que en este caso diremos como ejemplo que Q más B será el superconjunto propio de B y también el superconjunto propio de Q. Veámoslo acá. Este es el ejemplo. Veamos que Q más B, por ejemplo, jóvenes, está formado de los siguientes elementos: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Si ustedes comparan este conjunto, vamos a compararlo, por ejemplo, con B, nos damos cuenta que B está incluido en este conjunto. Véanlo acá. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto de la unión es el superconjunto, porque contiene a B, pero también contiene a Q, o sea que también es el superconjunto del conjunto Q. Finalmente, en la última propiedad vamos a tener que en la operación de la unión, si yo cojo cualquier conjunto y este conjunto, jóvenes, lo unimos con el conjunto universal, el resultado va a ser el conjunto universal. ¿Por qué? Porque recuerden que el universal es aquel conjunto que contiene a todos los demás. En este caso, en el ejemplo del día de hoy, nos damos cuenta que este conjunto universal contiene a Q, contiene a B y contiene al conjunto E. Acá está. Miren acá el resultado del ejemplo del día de hoy. Ahora veamos, jóvenes, la operación de la intersección de conjuntos. Esta operación dice que si tenemos dos conjuntos de elementos, por ejemplo, llamados S y T, así como estos conjuntos que ustedes ven en el tablero, con la operación de la intersección, simbolizado con este símbolo, fíjense que parece una U invertida, podemos formar un nuevo conjunto, llamado así: S intersección el conjunto T. Y este conjunto lo vamos a formar a partir de la unión de todos los elementos comunes de ambos conjuntos, siempre y cuando todos los elementos tengan una característica común que los agrupe a todos. En este caso, jóvenes, observamos que el conjunto S tiene los elementos 1, el 6, el 9, el 4 y el 10. Y el conjunto T tiene los elementos el 10, el 5, el 6, el 3, el 2, el 4 y el 1. Si ustedes, jóvenes, comparan a ambos conjuntos, se darán cuenta que hay elementos comunes y elementos no comunes. El objetivo de la intersección es poder formar un nuevo conjunto colocando solamente en su interior los elementos que están, en este caso, en el conjunto S y en el conjunto T. Veamos lo siguiente, jóvenes. Miremos que en S está el elemento 1. Fíjense, jóvenes, que este número 1 también aparece en el conjunto T.
está acá y está acá. Significa que este es un elemento común y por lo tanto hace parte del conjunto de la intersección. Entonces yo cojo este elemento y lo voy a colocar acá. Ahora miremos que por ejemplo acá está el elemento 4. Este elemento por ejemplo está en S. Aquí también está en T. Mírenlo acá. Es un elemento común. Entonces yo lo cojo y lo voy a colocar en el conjunto de la intersección aquí. Ahora yo tengo por ejemplo acá el número 9, el número 6. Miremos el número 9. Aquí no está el 9. O sea que no es un elemento común, así que yo lo dejo acá, quietico. Cogemos el número 6. Fíjense que este elemento, el 6, también está en T. Es un elemento común. Como es común, lo vamos a colocar en el interior de la intersección. Véanlo acá, jóvenes. Finalmente nos damos cuenta que en S está el número 10. Y que este 10 también aparece en T. Mírenlo acá. Es un elemento común. Lo cogemos y lo colocamos en el interior de este nuevo conjunto llamado la intersección de S con T. Entonces vamos a poder decir, jóvenes, que de forma concisa y de forma tabular este nuevo conjunto se expresa de la siguiente forma. Recuerden que de forma concisa debemos colocar este símbolo que significa x tal que x y que hace relación a cada uno de los elementos de este conjunto. Y que acá, jóvenes, colocamos la característica común de todos estos elementos. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que todos estos números son números enteros positivos que pertenecen al conjunto S y también pertenecen al conjunto T. Tienen que estar en ambos. Esa es la condición. Esta es la condición de todos estos elementos. Ahora, de forma tabular, pues simplemente recuerden, jóvenes, que debemos colocar todos los números separados por comas y encerrados entre estas llaves. Entonces vamos a decir que el conjunto S interceptado T va a ser igual, abro llaves, y voy a copiar todos estos elementos separados por comas. Así, el número 1, coma, el 4, coma, el número 6, coma, y el número 10. Cerramos llaves. Muy bien, vamos a ver cuáles son las propiedades de la intersección de conjuntos. Acá, jóvenes, tenemos las propiedades matemáticas de la intersección. Acá tenemos el conjunto Q, el conjunto B, el conjunto E y el conjunto universal. Recuerden que este conjunto universal es un conjunto finito que contiene a los conjuntos Q, B y E. De la intersección, jóvenes, es importante entender lo siguiente. La primera propiedad, vamos a decir que la intersección es conmutativa. ¿Qué significa? Que si yo quiero interceptar dos conjuntos, no importa el orden en que cojan los conjuntos. Por ejemplo, vamos a decir que Q interceptado B es lo mismo que B interceptado Q. En este caso, si ustedes observan el conjunto Q y el conjunto B, nos daremos cuenta que los elementos comunes son, en este caso, el número 9. Fíjense que el 9 está en Q y también está en B, y el elemento 5 está acá en Q y también está aquí en B. Finalmente, Q interceptado B será un nuevo conjunto formado por los elementos 9, 5, expresado en forma tabular. La segunda propiedad de la intersección dice que la intersección es asociativa. ¿Qué significa? Que si yo tengo los conjuntos Q, B y E, yo puedo asociar
de a dos conjuntos y el resultado de ese conjunto lo puedo interceptar con un tercer conjunto. Entonces la propiedad dice así, por ejemplo, que si yo tengo el conjunto Q, lo intercepto con la asociación de B con E, el resultado de todo este conjunto será igual a asociar Q interceptado B, y este resultado lo intercepto con E, y esto también, jóvenes, será igual a asociar Q interceptado con E, y el resultado de esta intersección lo intercepto con B. Finalmente nos damos cuenta que en todas estas igualdades lo que importa es escoger los términos comunes o los elementos comunes que están en todos los conjuntos Q, B y E. En este caso nos damos cuenta que el elemento común va a ser, en este caso, el elemento 9. Mírenlo acá, está en Q, está también acá en B y está en el conjunto E. Acá está, jóvenes, en el ejemplo. Nos damos cuenta que Q interceptado la asociación de B interceptado E es igual a este conjunto que tiene un solo elemento de forma tabular, que es el 9. Ustedes, jóvenes, lo que van a hacer en la clase del día de hoy es que van a calcular este conjunto, luego van a calcular este conjunto y ustedes mismos van a verificar que efectivamente se cumple la propiedad asociativa. También vamos a decir que la intersección cumple una propiedad que ustedes leen acá, que se llama la ley de la adsorción. La ley de la adsorción es una propiedad muy interesante porque vincula a la operación de la unión con la intersección. La adsorción dice así, que si yo tengo un conjunto Q y este conjunto Q lo voy a unir con la asociación del conjunto Q interceptado con B, es lo mismo que coger el conjunto Q e interceptarlo con la asociación de la unión de Q con B, y que todo esto al final va a ser el mismo conjunto Q. Vamos a comprobarlo. Voy a coger la primera parte de la ley de la adsorción, que es lo que tenemos acá. Mírenlo acá, jóvenes. Entonces yo tengo lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que si yo cojo Q, el conjunto Q, y lo intercepto con B, va a ser este conjunto que ustedes ven acá, un conjunto formado por los elementos el 9 y el 5. Eso es Q interceptado con B. Pero ahora voy a coger este conjunto y lo voy a unir con Q, con este Q que aparece acá. Y nos damos cuenta que el resultado va a ser un conjunto que es el mismo Q, formado por los elementos 1, 2, 9 y 5. Mírenlo acá. Ahora vamos a ver la cuarta propiedad. Resulta, jóvenes, que la intersección también cumple esta propiedad, la propiedad distributiva. Esta propiedad también vincula a la unión con la intersección. Y dice así, que si yo tengo un conjunto Q y este conjunto Q lo unimos con la asociación, por ejemplo, de un segundo conjunto B interceptado un tercer conjunto E, y simplemente puedo asociar el conjunto que está por fuera del paréntesis con cada conjunto que está dentro de la asociación, con la operación de la unión. Entonces vamos a decir que este conjunto va a ser igual a tener la asociación del conjunto Q unido con B, y el resultado de este conjunto lo vamos a interceptar con la asociación de Q unido con E. Acá está, jóvenes. Vean por favor el ejemplo en el lado derecho del tablero. Para poder verificar que esta propiedad se cumple, lo que hemos hecho es lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, la unión de los conjuntos Q con B. Entonces cojo Q, cojo el conjunto B y juntamos a todos los elementos comunes y no comunes. Recuerden que los elementos comunes los colocamos una sola vez. Nos vamos a dar cuenta que este conjunto, jóvenes, está formado por los elementos 1, el 2, el 4, miren que el 4 está en B, el 5,
el 6 que pertenecen a B y el 9 que está en los dos. Esto sería Q unido con B. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer Q unido con E, esta parte de acá. Q unido con E, nos damos cuenta que tenemos los elementos 1, el 1 está en los dos, lo colocamos una sola vez, está el 2, está el 5, miren que el 5 también está repetido, lo colocamos una sola vez, el 6, el 7 y el 8 que pertenecen a E, y el número 9 que está en los dos, lo colocamos una sola vez. Finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a coger esta parte de la igualdad, la primera que dice que es B interceptado con E unido Q. Nos damos cuenta que si yo cojo el conjunto B y yo lo intercepto con E, nos damos cuenta que lo común son los elementos el 9, el 5 y el 6. Fíjense jóvenes que el 9, el 5 y el 6 están en B y están en E. Ahora lo que vamos a hacer es que cogemos esos elementos y los vamos a unir con Q. Finalmente obtendremos un conjunto con los elementos 1, el 2, el 5, el 6 y el 9. De esta forma nos damos cuenta que efectivamente todo este lado izquierdo de la ecuación, que es igual a este conjunto, va a ser la intersección de estos dos. Vamos a mirar qué hay de común entre este conjunto que estoy acá señalando, que es Q unido con B, y este conjunto llamado Q unido con E. Por favor, ustedes jóvenes comparen estos dos conjuntos que estoy acá señalando y vamos a sacar los elementos comunes. Nos damos cuenta que el 1 está acá y acá, el 2 también es un elemento común, mírenlo acá, el 5, miren acá el 5, también es común, el 6, mírenlo acá, y finalmente el elemento 9. De esta forma ustedes pueden verificar que efectivamente la propiedad se cumple en la intersección. Ahora tenemos una quinta propiedad. Esta quinta propiedad es muy interesante. Nos dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto Q, y yo lo intercepto con el mismo conjunto, vamos a obtener el mismo conjunto. Acá tenemos efectivamente la comprobación de esta propiedad. Ahora tenemos una sexta propiedad que dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto B, y yo lo intercepto con el conjunto vacío, el resultado será un conjunto vacío, que es lo que ustedes ven acá. Un conjunto que tiene estas llaves, pero que no tiene ningún elemento en su interior. Ahora, en la siguiente propiedad, vamos a ver la propiedad del subconjunto propio. Vamos a decir, jóvenes, que en la intersección de dos conjuntos, llámese E y Q, siempre va a ser subconjunto propio del primer conjunto. O sea, en este caso del conjunto E, que está acá en la asociación. Miremos el caso. Acá tenemos E interceptado Q. Nos damos cuenta que si comparamos los conjuntos E con Q, los elementos comunes serán el elemento 1, mírenlo acá, el elemento 9, mírenlo acá, y el elemento 5, acá y acá. Nos damos cuenta que este nuevo conjunto con los elementos 1, 9 y 5 está incluido en el conjunto E, mírenlo acá. Por eso, este conjunto de intersección será el subconjunto propio del conjunto E. Y fíjense, jóvenes, que ambos son diferentes, así que se cumple la segunda propiedad del subconjunto propio. También vamos a poder decir que en este caso, por ejemplo, el conjunto E va a ser el superconjunto de E interceptado Q. También acá tenemos otro ejemplo. Vamos a decir que cualquier conjunto, por ejemplo B, va a ser el superconjunto propio de la intersección de ese mismo conjunto con cualquier otro conjunto. En este caso, por ejemplo, B interceptado E. Veamos, B interceptado E, si comparamos por ejemplo a B con E, nos daremos cuenta
que los elementos comunes son el 9, mírenlo acá, 9, el 5, 5 y el elemento 6, 6. O sea que este conjunto formado con los elementos 9, 5 y 6, mírenlo acá, ¿cierto? Está incluido en el conjunto B. Por tal motivo B es el superconjunto propio de este conjunto de intersección. Finalmente, en la tabla de propiedades diremos que cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto E, intersectado con el conjunto universal que contiene a todos los elementos, va a ser igual al mismo conjunto. En este caso, E intersectado el universal va a ser igual al conjunto E. Acá está el conjunto E. Ahora, jóvenes, vamos a ver la tercera operación con los conjuntos, y esta operación se conoce como la diferencia. Si tenemos dos conjuntos de elementos llamados M y N, como ustedes lo ven acá en el tablero, por ejemplo, M tiene los elementos 1, 5, 9, 7 y 6, y el conjunto N tiene los elementos 5, el 9, el 8 y el 10, con la operación de la diferencia, simbolizada con cualquiera de los símbolos que ustedes ven acá, el más usado es el símbolo menos, podemos formar dos conjuntos. Podemos formar un conjunto que se va a llamar M menos N, pero también vamos a poder formar un conjunto llamado N menos M. Lo podemos simbolizar con cualquiera de estos símbolos que ustedes ven acá en el tablero, y todos significan lo mismo, diferencia. Este conjunto lo vamos a formar a partir de la unión de todos los elementos no comunes que están, en este caso, en el primer conjunto, que es M, pero que no están en el conjunto N. En el ejemplo del tablero, ustedes observan efectivamente los dos conjuntos M y N, y acá en el lado derecho, jóvenes, ustedes pueden observar las dos diferencias. Acá tenemos la diferencia entre M y N, y debajo la diferencia entre N y M. En el de arriba, ustedes van a observar los elementos que están en el conjunto M, pero que no están o que no pertenecen al conjunto N. Vamos a mirar. Nos damos cuenta que en M está, por ejemplo, el elemento 1. Este elemento hace parte de M, pero no hace parte de N. Por tal motivo, hace parte de la diferencia. Lo mismo pasa con el elemento 7 y el elemento 6. Ahora, en el caso inverso tenemos N menos M, y nos damos cuenta que en N están los siguientes elementos que no están en M. Son el elemento 10 y el elemento 8. ¿Qué quiere decir? Que estos dos elementos forman este conjunto llamado diferencia. La diferencia del conjunto N menos M. Estos dos conjuntos de diferencia, jóvenes, los podemos expresar de forma concisa o comprimida, y también de forma tabular o extensiva. De forma concisa diremos lo siguiente: que el conjunto M menos N está formado por elementos X, tal que cada X es un número entero positivo. Fíjense en acá, todos son enteros positivos, y se debe cumplir la condición de que todos pertenecen al primer conjunto, o sea que pertenecen a M y no pertenecen a N. Observen, jóvenes, el símbolo de no pertenencia. O sea, están en el primer conjunto, pero no están en el segundo. Ahora bien, en el caso de la diferencia de N menos M, de forma concisa diremos que este conjunto está formado por elementos X, tal que cada X es un número entero positivo. Mírenlos acá, son enteros positivos,
y los dos pertenecen al conjunto N y no pertenecen al conjunto M. Miren el símbolo de no pertenencia. Ahora, de forma tabular, recuerden jóvenes que simplemente debemos coger cada uno de estos elementos y los vamos a copiar separados por comas encerrados entre llaves. De esta forma tenemos que el conjunto diferencia m-n estará formado por los elementos 1, 6, 7. Y el conjunto diferencia n-m está formado por los elementos 8, 10. Ahora veamos cuáles son las propiedades de la operación de la diferencia de conjuntos. Acá tenemos jóvenes los siguientes conjuntos de ejemplo. Tenemos un conjunto Q, un conjunto B, un conjunto E y un conjunto universal. Recordemos que este universal es un conjunto, en este caso finito, que contiene al conjunto E, al B y al conjunto Q. Entonces diremos que las propiedades matemáticas de la diferencia son: primero, la diferencia no es conmutativa. Aquí ya no podemos cambiar el orden de los conjuntos. Diremos entonces que la diferencia Q menos B es diferente de B menos Q. Acá está el ejemplo. Observen que si yo cojo el conjunto Q y el conjunto B, nos daremos cuenta que Q menos B está formado por los elementos 1 y 2. Es lo que está en Q que no está en B. Pero también nos damos cuenta que el conjunto B menos Q, que es el 4 y el 6, son los elementos que están en B, pero que no están en Q. Si ustedes jóvenes comparan este conjunto con este conjunto, se dan cuenta que son dos conjuntos totalmente diferentes. Son dos conjuntos disyuntos. Por tal motivo decimos que la diferencia no es conmutativa. La segunda propiedad dice también que la diferencia de los conjuntos no cumple la propiedad asociativa. Ya no podemos asociar de a dos conjuntos. O sea que si yo tengo, por ejemplo, el conjunto Q, este conjunto, a este conjunto le voy a quitar la diferencia del conjunto B asociado con E, el resultado de toda esta operación va a ser diferente a la operación de Q menos B, que es esta asociación, diferencia el conjunto E. La ley asociativa dice muy claro que efectivamente si yo hago esto, voy a obtener dos conjuntos que son totalmente diferentes. Acá está el ejemplo en el lado derecho del tablero. Observen jóvenes, tenemos primero B menos E. Nos damos cuenta que este conjunto de diferencia entre el conjunto B y el E, que son los elementos que están en B pero que no están en E, es simplemente este elemento, el 4. Observamos que el elemento 4 está en B y no está en E. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a coger el conjunto Q y al conjunto Q le voy a quitar este elemento. O sea, vamos a ver qué elementos están en Q que no esté en este conjunto. Entonces yo me doy cuenta que en Q aparece el elemento 1 que no está acá. Miren, aquí no hay ningún 1. Está el elemento 2 que aquí tampoco está. Está el elemento 9 que aquí en este conjunto tampoco está. Y está el elemento 5. ¿Qué quiere decir? Que esta parte de la ecuación nos da un conjunto formado por los elementos 1, 2, 9 y 5. Ahora vamos a ver la parte derecha de esta desigualdad y nos damos cuenta que Q menos B, en este caso Q menos B, es un conjunto formado por los elementos 1 y 2. Estos dos elementos jóvenes están en el conjunto Q,
pero no están en el conjunto B. Luego a este conjunto le vamos a quitar el conjunto E. Simplemente vamos a averiguar qué tenemos en este conjunto que no aparezca en E. Y nos damos cuenta que el único elemento que está en este conjunto que no está en el conjunto E es el elemento 2. Entonces de esta forma nos damos cuenta que obtenemos acá dos conjuntos diferentes. Este conjunto tiene todos estos elementos, el 1, el 2, el 9 y el 5, y este conjunto tiene solo un elemento que es el 2. Nos damos cuenta que efectivamente esta propiedad se cumple. La diferencia no es asociativa. Por eso acá colocamos el símbolo de la desigualdad. Ahora tenemos una tercera propiedad que es muy interesante y dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto Q, y yo a este conjunto le saco la diferencia consigo mismo, vamos a obtener, jóvenes, un conjunto vacío. Acá tenemos una cuarta propiedad que dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto B, y a este conjunto B le hago diferencia con el conjunto vacío, vamos a obtener el mismo conjunto. Entonces vamos a verificarlo como lo pueden ver acá en el lado derecho. Aquí tenemos el conjunto B. Si ustedes observan, jóvenes, el B es un conjunto formado con los elementos 9, el 4, el 5 y el 6. Y ya sabemos que el vacío no tiene nada. Entonces en la diferencia, recuerden que en la diferencia es buscar los elementos que están en el primer conjunto, en este caso que pertenecen a B, pero que no están en el vacío. Y como el vacío no tiene nada, efectivamente nos dará el mismo conjunto. También vamos a poder decir que si yo tengo el conjunto vacío y al vacío yo le quito cualquier conjunto, el resultado seguirá siendo el conjunto vacío. La siguiente propiedad dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto B, y a este conjunto B le quito el universal, vamos a obtener un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque recuerden que el universal contiene a todos los elementos y en este caso contiene a todos los conjuntos del ejercicio. Entonces no hay forma posible de que exista algún elemento en algún conjunto que no esté en el universal. Por eso esta diferencia, jóvenes, nos da vacío. Ahora en la siguiente propiedad tenemos la definición de su conjunto propio. Vamos a decir que si yo tengo la diferencia de dos conjuntos, por ejemplo E y Q, esta diferencia, jóvenes, será subconjunto propio del primer conjunto. Y cuidado, no va a ser, por eso colocamos este símbolo que significa que no es subconjunto propio del segundo conjunto que está dentro del paréntesis. Acá tenemos, por ejemplo, que E menos Q, observen el conjunto E y observen el conjunto Q, nos daremos cuenta que en E están los siguientes elementos que no están en Q, los elementos 6, 7 y 8. Nos damos cuenta que efectivamente este nuevo conjunto formado por estos elementos es subconjunto del conjunto E, o sea, está incluido en E y son diferentes. De igual forma vamos a decir que cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto E, va a ser superconjunto propio de la diferencia de él mismo con cualquier otro conjunto, en este caso por ejemplo E menos B. Y también vamos a decir que el segundo conjunto que está dentro del paréntesis no podrá ser su conjunto propio de esta misma diferencia de E menos B. Veamos por ejemplo que E menos B, observen el conjunto E, observen el conjunto B, y nos damos cuenta que en E hay unos elementos que no están en B, que son los elementos 1, 7 y 8. Este conjunto, jóvenes, formados por estos elementos, el 1, el 7 y el 8, observemos
mírenlo acá, que están incluidos en el conjunto E. Por tal motivo, este conjunto es el superconjunto que contiene a esta diferencia. Pero también nos damos cuenta que B, por ejemplo, B no lo contiene. Por eso aparece este símbolo con esta línea diagonal. Esto significa que no es superconjunto propio. Finalmente diremos, jóvenes, que en la operación de la diferencia, si yo tengo, por ejemplo, la diferencia de dos conjuntos Q menos B, y tengo la diferencia B menos Q, y a la vez tengo la intersección de esos dos conjuntos, por ejemplo Q interceptado B, todos estos conjuntos son disyuntos. Recordemos que los conjuntos disyuntos son aquellos que tienen todos los elementos totalmente diferentes. Acá lo pueden ver, jóvenes. Nos damos cuenta que, por ejemplo, Q diferencia B son los elementos que están en Q, que no están en B, elementos 1 y 2. Que B menos Q son los elementos que están en B, que no están en Q, son estos elementos, el 4 y el 6, y que Q interceptado con B son los elementos comunes, en este caso el elemento 9 y el elemento 5. Si ustedes comparan, jóvenes, todos estos conjuntos, se dan cuenta que todos son totalmente diferentes y por tal motivo son disyuntos. Ahora, jóvenes, veamos la operación del complemento de un conjunto. Si tenemos un conjunto de elementos, por ejemplo, llamado P o llamado S, y tenemos para cada uno un conjunto universal llamado U, que contiene efectivamente a P, o que en este caso contiene a S, con la operación del complemento, que se simboliza de esta forma, podemos formar, jóvenes, un nuevo conjunto, por ejemplo, llamado P potencia C o P' o slash P, a partir de la unión de todos los elementos no comunes que hacen parte del conjunto universal, pero que no están en el conjunto. En este caso, si por ejemplo tenemos P y el conjunto universal que contiene a P, el conjunto P complemento va a estar formado por los elementos que están en el conjunto U, acá en color azul, y que no están en el conjunto P. En este caso tenemos, por ejemplo, dos conjuntos formados por números enteros positivos. Y efectivamente el conjunto U tendrá que ser un conjunto universal que contiene una cantidad, en este caso finita, de números enteros positivos. En el lado derecho, jóvenes, tenemos un segundo ejemplo, y ahora el conjunto S es un conjunto formado por diferentes letras del idioma español. Y nos damos cuenta que el conjunto universal que contiene al conjunto S es todo el abecedario del idioma español. Acá pasa exactamente lo mismo. Vamos a decir que el conjunto S complemento va a estar formado por todos los elementos que están en el universal y que no están en el conjunto S. Nuevamente, este conjunto complemento lo podemos expresar de forma concisa o comprimida, o también de forma tabular o extensiva. Acá tenemos que de forma concisa el conjunto P', que es el complemento de este conjunto, va a estar formado por elementos X, tal que cada X es un número entero positivo que pertenece al conjunto universal, en este caso el conjunto U de color azul, y que no pertenece al conjunto P. Miren acá, jóvenes, el símbolo de no pertenencia. Nos damos cuenta que de forma tabular este conjunto P complemento, véanlo acá, tiene los elementos que están en el universal pero que no hacen parte de P. O sea que P complemento está formado por los elementos
el 2, miren que el 2 está aquí en el universal, pero no está en P, el 3, el 4, el 6, el número 9 y el 10. Podríamos también decir que si yo cojo el conjunto P y a este conjunto P lo uno con P', vamos a obtener el conjunto universal. O sea que el conjunto universal se obtiene de la unión o de la suma de cualquier conjunto con su complemento. En el ejemplo del lado derecho tenemos entonces que S', que es el complemento de este conjunto, va a estar formado por elementos X, tal que cada X es una letra del alfabeto del idioma español que pertenece al conjunto universal, este conjunto universal de color morado, y que no pertenece al conjunto S. De forma tabular, S' va a estar formado por las letras. La letra B, fíjense jóvenes que B está en este universal, mírenla acá, pero aquí no está. Y así pasa con todos estos elementos. El elemento C, el D, el F, el G, el H, el J, K, L, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W y X. Todos estos elementos ustedes jóvenes pueden verificar que están en este conjunto, pero no están en el conjunto S, y por tal motivo hacen parte del complemento de este conjunto. Ahora veamos jóvenes qué propiedades tiene la operación del complemento de un conjunto. Para entender las propiedades vamos a utilizar jóvenes los siguientes conjuntos. Acá tenemos un conjunto Q, un conjunto B, el conjunto E y el conjunto universal. Recuerden que este conjunto universal debe contener a todos los demás conjuntos. En este caso, el conjunto universal es un conjunto finito formado por números enteros desde el número 1 hasta el número 10. Entonces acá jóvenes en esta tabla ustedes pueden ver las principales propiedades del complemento. Vamos a decir que el complemento tiene una primera propiedad que tiene que ver con la unión y dice que si yo tengo cualquier conjunto, por ejemplo el conjunto Q, y yo lo uno con su complemento, la suma de estos dos conjuntos nos va a obtener el conjunto universal. Aquí tenemos el ejemplo. Observen que Q', recuerden que Q' está formado por los elementos que están en el universal, pero que no están en Q. O sea que Q' es lo que le falta a Q para ser igual que el universal. Por tal motivo, si yo cojo a Q, a este conjunto, y yo lo sumo con este segundo conjunto, vamos a obtener el conjunto universal. Así que esta propiedad, jóvenes, se cumple. También, frente al tema de la intersección, vamos a decir que si yo tengo cualquier conjunto y yo lo intersecto con su complemento, vamos a obtener un conjunto vacío. Veamos el ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo acá el conjunto B, formado por estos elementos que ustedes ven acá. Y acá obtuve el B complemento. Recuerden que este B complemento son los elementos que están en el universal que no están en B. Y como es lo que le falta a B para ser igual que el universal, al ser interceptado con su complemento, el resultado va a ser un conjunto vacío. La tercera propiedad del complemento habla del doble complemento. Dice que si yo a un conjunto cualquiera le saco su complemento y a este conjunto nuevamente le saco su complemento, al final vamos a obtener el mismo conjunto original. Veamos el caso. Aquí ustedes jóvenes pueden observar, por ejemplo, el complemento del conjunto E. Recuerden que este conjunto está formado por los elementos que están en el universal que no están en E. Entonces vamos a decir que E' tiene estos elementos, el 2,
el 3, el 4 y el 10. Ahora lo que voy a hacer es que a este conjunto nuevamente le voy a sacar su complemento, o sea que vamos a mirar qué elementos están en el universal que no aparezcan en E'. Y nos damos cuenta que los elementos que no están serían el 1, miren que el 1 está en el universal, pero no está acá, donde estoy señalando. El 2, miren que el 2 sí está, el 3 está aquí, el 4, véanlo acá, el 5 no está, entonces lo coloco acá, el 6, el 7, el 8 y el 9. Finalmente nos damos cuenta entonces que E complemento complemento me da este conjunto y que este conjunto, jóvenes, es el mismo conjunto E. O sea que se cumple la propiedad del doble complemento. La cuarta propiedad del complemento es una ley que pertenece a un matemático inglés llamado Augustus de Morgan. Estas leyes se conocen como la ley de Morgan del complemento. La ley de Morgan de complemento dice así, que si yo tengo, por ejemplo, estoy asociando dos conjuntos, por ejemplo Q y B, pero los voy a unir y a esta unión le saco su complemento, la ley de Morgan dice entonces que es lo mismo que tener el complemento del primer conjunto interceptado el complemento del segundo. De igual forma, la ley de Morgan dice que si yo tengo, por ejemplo, asociados dos conjuntos, por ejemplo Q y B, pero los tengo interceptados en esta asociación, y a esta intersección le saco su complemento, este conjunto que resulta va a ser igual a tener el complemento del primer conjunto unido el complemento del segundo. Acá, jóvenes, está el ejemplo. Vamos a verificarlo. Vamos a observar que, por ejemplo, Q unido con B, recordemos que en la unión juntamos los elementos comunes y no comunes, y que los comunes los colocamos una sola vez. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, Q unido con B va a estar formado por estos elementos, el 1, el 2, el 4, el 5, el 6 y el 9. A este conjunto vamos a sacarle su complemento. O sea, vamos a mirar qué elementos están en el universal que no aparezcan en este conjunto. Y nos vamos a dar cuenta que el complemento de esta unión está formado por estos elementos que ustedes ven acá. El 3, el 7, el 8 y el 10. De esta forma ya tenemos, por ejemplo, el conjunto de esta igualdad del lado izquierdo. Ahora vamos a ver qué es Q'. Nos damos cuenta que Q' es el complemento del conjunto Q, o sea, lo que está en el universal que no está en Q, serían todos estos elementos que ustedes ven acá, el 3, el 4, el 6, el 7, el 8 y el 10. Y B' serían los elementos que están en el universal que no están en B. En este caso serían todos los que ustedes ven acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos simplemente a interceptar estos dos complementos. Vamos a ver qué hay de común entre Q' y B'. Nos damos cuenta que lo común que aparece acá serían el elemento 3, mírenlo acá, el elemento 7, el elemento 8 y el elemento 10. Con esto podemos verificar que efectivamente, jóvenes, esta primera ley, la que estoy señalando de Morgan, se cumple. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo con esta segunda ley, así, siguiendo los ejemplos del día de hoy de la clase, y ustedes van a verificar que efectivamente esta igualdad también se cumple. Ahora, como una quinta propiedad, diremos que en el complemento, que el complemento del conjunto universal siempre va a ser un conjunto vacío, que el complemento del conjunto vacío va a ser el conjunto universal, y diremos que en el subconjunto propio el conjunto del complemento siempre va a ser subconjunto propio del universal, y que el universal pues efectivamente será el superconjunto que contiene a todos los demás conjuntos, y en este caso al complemento. Claro,
¿Por qué contiene el complemento? Porque el universal contiene a Q, contiene a B y contiene a E. Entonces diremos que U es el superconjunto de Q, es el superconjunto del conjunto B y el superconjunto del conjunto E. También, finalmente diremos, jóvenes, que si yo tengo dos conjuntos, esos dos conjuntos, por ejemplo, el conjunto E y su complemento, van a ser disyuntos. Recuerden que disyunto significa que dos conjuntos son totalmente diferentes. Vean el ejemplo acá. Aquí tenemos, por ejemplo, E', que es el complemento de E, o sea, los elementos que están en el universal que no están en E. Miren estos elementos, el 2, el 3, el 4 y el 10. Si comparamos este conjunto con el conjunto E que ustedes ven acá, nos damos cuenta que ambos conjuntos son diferentes y eso significa que son disyuntos. De esta forma también verificamos esta propiedad del complemento. Ahora, jóvenes, vamos a estudiar la operación de la diferencia simétrica. Dice que si tenemos dos conjuntos de elementos, por ejemplo llamados M y N, con la operación de la diferencia simétrica, simbolizada como ustedes ven acá, que es como un círculo y dentro del círculo hay un signo más, podemos formar un conjunto llamado así: M diferencia simétrica N, a partir de la unión de todos los elementos que están en los dos conjuntos diferencias M-N y N-M. Aquí, jóvenes, vamos a recordar que antes de esta operación habíamos visto la operación de la diferencia. Recordemos que si tenemos, por ejemplo, dos conjuntos cualquiera, así como los que ustedes ven en el tablero, M y N, M formado por los elementos 1, 5, 9, 7 y 6, y el conjunto N formado por los elementos 5, 9, 8 y 10, podemos formar con ellos dos conjuntos diferencia. El conjunto diferencia M menos N y el conjunto N menos M. Recordemos, jóvenes, que en este conjunto los elementos pertenecen al primero, pero no pertenecen al segundo conjunto. O sea, los elementos 1, 7 y 6 pertenecen a M, pero no pertenecen al conjunto N. Y en este caso los elementos el 10 y el 8 pertenecen a N, pero no pertenecen a M. Entonces, ahora lo que ocurre es que con esta operación llamada la diferencia simétrica, vamos a hacer la unión de estos dos conjuntos de diferencia. Como ustedes ven acá, esta es la fórmula de la diferencia simétrica. M diferencia simétrica N será la diferencia de M menos N unido la diferencia de N menos M. Esta diferencia la podemos expresar de forma concisa o comprimida y también de forma tabular. De forma concisa diremos que este conjunto está formado por elementos X, tal que cada elemento X es un número entero positivo que pertenece a la diferencia M menos N o pertenece a la diferencia de N menos M. O sea, los elementos pueden pertenecer a cualquiera de los dos conjuntos. En este caso es importante darnos cuenta que nunca vamos a tener elementos comunes. Es imposible, porque son dos diferencias. O sea, todos los elementos que vamos a tener en esta unión son elementos no comunes. Ahora, de forma tabular diremos que este conjunto de diferencia simétrica va a estar formado en este caso por los elementos 1, 6, 7, 8, 10. Véanlos acá. Esta operación de la diferencia tan solo tiene una propiedad, y la propiedad es que esta operación es conmutativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero armar este conjunto, yo puedo coger cualquiera de estas dos diferencias en cualquier orden. O sea, yo puedo decir que la diferencia es
m-n unido n-m, o puedo coger primero esta diferencia y luego le puedo unir esta segunda. Por último, jóvenes, vamos a ver la operación del producto cartesiano. Si tenemos dos conjuntos de elementos, por ejemplo, llamados los conjuntos A y B, que ustedes ven, jóvenes, en el tablero, el conjunto A formado por los elementos el 1, el 2 y el 3, y el conjunto B formado por los elementos 5 y 6, con la operación del producto cartesiano, simbolizado con esta X minúscula, podemos formar un nuevo conjunto llamado A por B, a partir de la unión de todas las parejas de elementos que se pueden formar con los elementos de ambos conjuntos. Diremos, jóvenes, que cada pareja de elementos debe cumplir una condición, y es que el primer elemento de cada pareja debe hacer parte del conjunto A y que el segundo elemento de cada pareja debe ser parte del conjunto B. Veamos el ejemplo acá en el tablero. Acá tenemos el conjunto A y B y nos damos cuenta en el lado derecho que vamos a formar parejas de elementos de tal forma que en cada pareja el primer número pertenezca al conjunto A y que el segundo número de cada pareja pertenezca al conjunto B. Entonces diremos que el conjunto A por B va a estar formado por las siguientes parejas. La pareja con los elementos 1,5, observen que el 1 pertenece a A y el 5 pertenece a B. La pareja 1,6, la pareja 2,5, la pareja 2,6, la pareja 3,5 y la pareja 3,6. Este conjunto llamado el producto cartesiano también lo podemos expresar, jóvenes, de forma concisa o comprimida y también de forma tabular o extensiva. De forma concisa diremos que este conjunto está formado por elementos X, tal que cada elemento X es una pareja de la forma A, B. Esto va a ser una pareja de enteros positivos, donde la condición será que el elemento A minúscula, como lo ven acá, debe pertenecer al primer conjunto A y el elemento B debe pertenecer al segundo conjunto llamado B. Ahora, de forma tabular, el producto cartesiano se expresa como ustedes lo ven acá. Decimos que el producto cartesiano será igual, abrimos llaves y vamos a colocar todas las parejas de elementos. Aquí tenemos la pareja 1,5, la pareja 1,6, 2,5, 2,6, 3,5 y 3,6 y cerramos finalmente esta llave. De esta forma tenemos el conjunto producto cartesiano de forma tabular y de forma concisa. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Quedan invitados a la tercera parte, donde vamos a ver los diagramas de Venn-Euler que se utilizan en las operaciones de los conjuntos, y recuerden que esta clase pertenece al curso de lógica matemática. Ahora veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Quedo muy contento y espero que ustedes, jóvenes, tampoco tengan ninguna duda. Los invito a que se vean esta clase todas las veces que sea necesario para que entiendan todos los conceptos vistos el día de hoy. Y también los invito nuevamente a que se vean el próximo video en el que vamos a comprender cuáles son los diagramas de Venn-Euler utilizados en la lógica de los conjuntos. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nacho. Cuídense. Hasta luego.